Buen día. El día de hoy vamos a ver un ejemplo sobre la ley de transformador de voltaje. En este caso va a ser un ejemplo sobre voltaje. Aquí lo podemos ver en la pantalla. Nos dice la parte primaria de un transformador tiene 125 vueltas y la parte secundaria tiene 90.000 vueltas. Si se suministran 110 voltios de corriente alterna al bobinado primario, ¿cuál es el voltaje inducido en el bobinado secundario? Bien, tenemos siempre para resolver los ejercicios es buena medida, un buen paso es ilustrar siempre lo que básicamente nos están pidiendo. Pues tenemos el bobinado, aquí lo que vamos a hacer es el diagrama del transformador, ¿verdad? Bobinado primario, número de vueltas del primario, aquí tenemos un voltaje del primario, aquí tenemos una corriente primaria, siempre hay que ilustrarlo, independientemente que sea lo que nos pidan, a mí me gusta siempre ilustrarlo todo, básicamente así se me va quedando el diagrama, lo voy comprendiendo de mejor forma. Aquí tenemos, acabo de hacer el bobinado secundario, pues tenemos la corriente secundaria, asociado a esta secundario tenemos número de vueltas del secundario y también tenemos asociado un voltaje. ¿Por qué hacemos el voltaje así? ¿Verdad? Si ustedes ponen un tester, una punta aquí, otra punta aquí, pues van a tener el voltaje. Y si hablamos de un circuito de rayos X, pues podemos encontrar transformadores en diferentes puntos del equipo de rayos X, tanto para el filamento como para lo que es el autotransformador y para lo que es el transformador de alto voltaje. Entonces, ahora, en este caso vamos a poner los datos del ejercicio. Nos dice que en la parte se suministran. ¿Dónde se le suministra? Eso siempre se suministra en el primario. Entonces, en el primario hay 110 voltios. Ahí lo pusimos, miren, 110 voltios. Y lo que nos están pidiendo es voltaje del secundario, ¿verdad? También nos están diciendo que la parte primaria del transformador tiene 125 vueltas. Eso significa que este es NP es 125. Y también nos dicen que la parte del secundaria son 90.000 vueltas, miren, 90.000 vueltas. ¿Ya? Consecuentemente lo vamos a cerrar aquí, NP, consecuentemente NS. Con estos dos datos nosotros podemos encontrar el índice de giro del transformador. El índice de giro del transformador, si no se acuerdan ustedes, va a ser igual a NS sobre NP. Y eso, de acuerdo a nuestros datos, pues básicamente tenemos NS 90.000 dividido sobre 125. Si ustedes utilizan su calculadora o si van viendo con respecto a la resolución del ejercicio, estamos viendo nosotros que pues básicamente una relación que existe entre 90.000 y 125 eh, va a ser un número grande. Vamos a hacerlo con la calculadora. Vamos a buscar la calculadora acá. Tenemos la calculadora, 90.000, 90.000, 90.000 entre 125 y eso básicamente les va a dar 720. 720 es nuestro índice de giro. Índice de giro va a ser igual a 720. Eso lo vamos a introducir dentro de la fórmula de lo que es la ley del transformador, que en este caso para voltaje, porque nos están pidiendo el voltaje secundario. BS sobre BP va a ser igual a NS sobre NP. Esto que tenemos acá es el índice de giro que acabamos de encontrar, por lo tanto esta fórmula se va a transformar BS sobre BP igual al índice de giro. En lugar de poner esto o esto, ponemos el índice de giro, 720. Miren qué interesante. Aquí vamos viendo que si despejamos para el voltaje del secundario, ¿qué nos estorba acá para el voltaje del secundario? Nos estorba, por así decirlo, el voltaje del primario. ¿Qué le está haciendo el voltaje primario al voltaje del secundario? Está dividiendo. Al otro lado va a pasar a multiplicar. Pasémoslo a ver. BS va a ser igual a 720 por el voltaje del primario. Algo que ya conocemos porque el voltaje del primario es un dato del ejercicio. Ese voltaje del primario, miren cuánto es, 110 voltios. Entonces vamos a tener entonces que BS va a ser igual a 720 por 110 voltios. Y de ahí mismo nos salen las unidades en voltios. Y si ustedes consecuentemente hacen en su calculadora lo que es el proceso de multiplicación de 720 por 110, les va a dar básicamente 79.200. PS va a ser igual a 79.200 voltios. Si ustedes pasan a notación científica utilizando prefijos, lo que vamos a tener es que PS va a ser igual a 79.2 kilovoltios. Miren, interesante.
Si analizamos todo el proceso que acabamos de hacer, si analizamos el proceso que acabamos de hacer, pues básicamente tenemos que un voltaje pequeño, miren este voltaje pequeño de 110 que está en el primario, miren lo que está pasando en el secundario, nos lo está pasando a 79.200 voltios o 79 kVp, que es lo mismo. Significa que esta parte de aquí, como bien lo encontramos, tenía una relación de giro 720. ¿Qué significa eso? Que pues básicamente, miren el número de vueltas que teníamos en el secundario, ya si hacemos el dibujo más precisamente, significa que este secundario tenía muchas más vueltas que la del primario, que es básicamente lo que nos están diciendo aquí. Número de vueltas del secundario, miren, 90.000. Número de vueltas del primario es 125. Visto de otra forma o haciendo el análisis, por cada vuelta que estaba aquí en el primario, habían 720 en el secundario. Entonces, básicamente este es un transformador que eleva el voltaje, elevó el voltaje. Espero hayan entendido. Pues si tienen alguna duda o consulta, siempre están los canales para poder darle respuesta a sus dudas o consultas, que con mucho gusto nosotros podemos atender.